Las puertas del ascensor se abren y no se cierran. Una chica entra sola. Mira hacia el pasillo como si alguien estuviera ahí. Da un paso, se esconde en una esquina, vuelve a salir. Hace un gesto con las manos, como si estuviera hablando con algo que la cámara no puede ver. No hay nadie, ninguna sombra, ningún reflejo, ninguna segunda persona. Solo un rectángulo de luz fría y una ausencia que se siente como amenaza. Entonces la pregunta cae como una piedra. Si no hay nadie, ¿de qué huye? Estás presenciando el nacimiento de un monstruo. Un caso que en papel termina con un dictamen oficial. Accidente, pero que el Internet se transformó en una conspiración mundial. Hoy separaremos el mito de la evidencia. ¿Por qué 2 o 3 minutos de grabación fueron suficientes para que millones de personas juraran haber visto un crimen? Este caso tiene una paradoja perfecta. Una desaparición que termina con una conclusión oficial. Accidente, pero que se volvió una obsesión global por un video ambiguo. Y el cerebro humano odia la ambigüedad. Porque cuando nos faltan piezas, no decimos «no sé». Las inventamos. Y aquí, las piezas faltantes eran gigantes. Elisa Lam fue encontrada muerta. No en una habitación, no en un callejón, sino en un tanque de agua en el techo del hotel. Un tanque al que, para llegar, no basta con perderse en un pasillo. Implicaba subir, acceder a zonas restringidas, escaleras, techo, una escalera, una compuerta, y ahí nace el imposible que alimentó todo. ¿Cómo llega una huésped ahí arriba? Porque si la respuesta fuera fácil, este caso habría durado 24 horas. Pero no. Aquí la respuesta fue difícil. Y cuando algo es difícil, la gente lo confunde con imposible. Pero difícil no es igual a imposible. Para entender por qué este video se convirtió de culto, primero hay que entender el mundo donde ocurre. Un hotel enorme, en una zona con ruido constante. Gente entrando, saliendo, historias, caos. Un lugar donde cualquier rareza se siente como amenaza, porque el contexto ya viene cargado. Y un nombre que empuja el relato cuesta abajo. El Cecil, un sitio con reputación, con historia oscura, con una narrativa previa que te susurra al oído, incluso antes de que veas el video. Y cuando un lugar tiene fama, ya no miras lo que pasa. Miras lo que esperas que pase. Elisa viaja sola por California. Su plan era seguir hacia Santa Cruz. Se movía en transporte público. Hasta aquí, nada raro. Pero hay una pieza sensible que en este caso no es decoración. Está en documentos forenses. Historial de depresión y trastorno bipolar. Y esto importa no por el morbo, sino porque explica algo esencial. Hay estados mentales que pueden volver extraño un comportamiento sin que exista un villano. Y aún así, lo que vemos en el ascensor es tan raro que el instinto grita peligro. La línea de tiempo es la columna vertebral de este caso. Si la sigues, vas a notar cómo el misterio no crece por evidencia nueva, sino por interpretación. 26 de enero, 2013. Elisa llega a Los Ángeles. 31 de enero. La última evidencia clara. Grabaciones del hotel. El ascensor. Ese fragmento que se vuelve viral. 4 de febrero. Ya existe un reporte formal de una persona desaparecida. Llegamos a la decisión que lo cambia todo. 13 de febrero. La policía publica el video. Y en el instante en que ese video sale al mundo, el caso deja de ser una investigación. Se convierte en un juego. Entra el público. Y ya no sale. Porque el video es la trampa perfecta. No tiene sonido. No tiene contexto. No muestra el pasillo completo. No muestra qué hay fuera del cuadro. Te da lo suficiente para imaginar. Pero no te da lo suficiente para comprobar.
Elisa entra. Elisa sale. Elisa mira. Elisa se esconde. Elisa se asoma. Elisa hace gestos. Las puertas permanecen abiertas demasiado tiempo y el cerebro hace clic. Alguien la está esperando afuera. Alguien la está persiguiendo. Alguien está controlando el ascensor. Y de pronto, un clip de minutos se vuelve prueba definitiva de 1000 cosas distintas. Porque cada quien lo usa para confirmar su propia historia. 19 de febrero, 2013. Un trabajador de mantenimiento sube al techo por quejas. Problemas de agua, presión, sabor. Revisa los tanques y encuentra el cuerpo en un tanque de agua. De esos que nadie imagina, hasta que los imaginas y ya no puedes dejar de hacerlo. El shock es tan grande que el video del ascensor de pronto ya no parece raro, parece un prólogo. Y ahora el misterio tiene una forma física, un lugar imposible, una pregunta concreta. ¿Cómo entró ahí? Internet enloquece. Porque si el final es un tanque en el techo, entonces la explicación normal deja de ser satisfactoria. Y en su lugar aparece el buffet de teorías. Alguien la metió. Algo sobrenatural. Conspiración, y cada una se alimenta de un hecho real. El cuerpo estaba ahí. Pero ojo, un hecho real no valida una historia completa. Solo valida una cosa. El cuerpo estaba ahí. El resto hay que probarlo. El informe forense concluye ahogamiento, muerte accidental, sin trauma, sin evidencia de crimen violento. La investigación policial no muestra indicios de mano criminal. La toxicología no detecta drogas ilícitas típicas. Eso no resuelve cada pregunta, pero sí destruye muchas certezas falsas. Porque si hubiera sido una agresión física, el cuerpo suele hablar. Pero aquí, el cuerpo no narra una pelea. Pero Internet insiste, un patrón repetido. Cada que aparece una respuesta, se abre una pregunta más grande. Dictamen oficial, accidente. Pero entonces, ¿cómo llegó al tanque? Sin trauma, sin señales de violencia. Pero entonces, ¿por qué el video parece una persecución? No hay drogas ilícitas típicas. Pero entonces, ¿por qué actúa así? Y en ese hueco exacto, el Internet mete la mano y rellena con lo que más engancha. Lo más oscuro, lo más cinematográfico, lo más compartible. El ascensor. Muchos se obsesionan con una idea. La puerta no se cierra porque alguien controla el sistema. Pero hay explicaciones técnicas discutidas, como funciones del ascensor que mantienen puertas abiertas. Y aunque eso no pruebe exactamente qué pasó, sí te enseña algo brutal. Un detalle técnico puede convertirse en demonio, si no sabes que existe. Y ese es el combustible perfecto para un misterio viral, porque el misterio no necesita que algo sea imposible. Solo necesita que tú no sepas cómo funciona. El techo. La gran pregunta es, ¿cómo entró allí? Porque el techo suena a zona imposible. Pero documentos y testimonios hablan de rutas, escaleras, alarmas, acceso, una escalera y una compuerta del tanque. Difícil, pero no necesariamente imposible. En ese matiz es donde mueren las conspiraciones. Porque si existe una ruta, aunque sea complicada, el misterio deja de ser mágico y se vuelve físico. Y lo físico siempre es menos sexy que lo sobrenatural. Por eso la gente lo resiste. El agua. Después del hallazgo ocurre algo que Internet convirtió en prueba de encubrimiento. Se emite una orden de no beber agua. Se hacen pruebas. Se limpia el sistema. Y luego se levanta la orden. En una historia normal, esto es procedimiento sanitario. En una historia viral, esto es la escena donde el gobierno tapa todo, porque el morbo necesita que el mundo entero sea cómplice.
Y si no lo es, lo inventa. Llegamos al mito más absurdo. Y por eso mismo, el más compartido. La supuesta conspiración Lam-Elisa, como si el nombre fuera una señal oculta relacionada con tuberculosis. Pero aquí la realidad es demoledora por su sencillez. Lam y Elisa son términos técnicos usados desde antes. Coincidencia nominal, no código secreto. Pero la gente prefiere el código secreto porque convierte una tragedia en un rompecabezas. Un rompecabezas te carga de dopamina. La tragedia solo te carga de silencio. Lo más inquietante del caso no es el ascensor, no es el tanque, no es el techo. El verdadero monstruo aparece cuando Internet decide que necesita un culpable, aunque la evidencia no lo ofrezca. E Internet lo encuentra, o más bien, lo fabrica. Un músico, Pablo Vergara, conocido como Morbid, fue falsamente señalado y hostigado por detectives online. Personas que, sin ser investigadores, se convierten en jurado, fiscal y verdugo. Gente que no busca la verdad. Busca cerrar el caso con una historia emocionante. Y si la verdad no coopera, se la llevan por delante. Este es el punto donde el caso Elisa Lam deja de ser solo un misterio y se convierte en un espejo. Hay un video ambiguo. Hay un final físicamente extraño. Hay un vacío de información pública. Y hay una comunidad global con tiempo, herramientas y hambre de drama. El resultado no es claridad, es ruido. Y el ruido, con suficiente repetición, se convierte en verdad para millones. Entonces, ¿qué sabemos, sin adornos? Sabemos que la última evidencia clara queda documentada en el circuito de grabación cerrado del edificio. En el ascensor, sabemos que el cuerpo fue hallado en un tanque en el techo durante una revisión por quejas de los huéspedes en la calidad del agua. Sabemos que la autopsia concluye ahogamiento y muerte accidental, sin traumas. Sabemos que no hay evidencia de crimen violento y que la policía no encontró evidencias de agresión. Y sabemos que su historial de salud mental aparece como condición significativa en el expediente. Eso es lo sólido. Eso es lo que aguanta el peso de un tribunal. Todo lo demás son intentos humanos de rellenar un hueco. Pero es aquí donde llegamos a la pregunta que mantiene vivo este caso, incluso después del dictamen oficial. ¿Cómo llegó al tanque? Hay elementos que apuntan a que pudo acceder por rutas existentes. Hay testimonios y descripciones sobre la compuerta del tanque, sobre el nivel de agua, sobre el acceso, pero el público no tiene un video definitivo de ese trayecto. No tiene cada cámara del hotel. No tiene cada minuto. Y por cada minuto que falta nace un universo. Pues hay un tipo de misterio que Internet ama. El misterio que puedes resolver desde tu casa. Y este caso parece diseñado para eso. Por eso, incluso cuando salió el informe en junio de 2013, consolidando la conclusión oficial, mucha gente no lo aceptó, porque aceptar el accidente significa aceptar lo más insoportable, que a veces no hay un villano, que a veces la vida no tiene guión, que a veces lo que parece una persecución es un episodio, un desorden, un instante de confusión. Y ese final no se comparte bien, no se monetiza bien, no se vuelve mito. El epílogo de esta historia termina de sellar el choque entre realidad y narrativa, pues la familia demanda al hotel. Años después, un juez desestima la demanda bajo una idea central: la previsibilidad. Porque para responsabilizar tienes que probar que el riesgo era previsible. Y aquí, el hecho de que alguien termine en un tanque en un área restringida se trata como algo que no se podía anticipar de forma razonable. El caso cierra legalmente,
pero queda abierto culturalmente. Porque la cultura no necesita pruebas, necesita historias, el ascensor, la puerta abierta, las manos moviéndose, la esquina, la ausencia. Pregúntate con honestidad, ¿lo que ves es evidencia o es tu mente completando el cuadro que falta? Porque ese es el corazón real de esta historia. Cuando falta una pieza, la mente completa el rompecabezas con el relato más emocionante. Y por eso este caso no trata solo de Elisa Lam. Trata de nosotros, de nuestra necesidad de sentido, de nuestra necesidad de un culpable, de nuestra necesidad de que el mundo funcione como una película. La verdad es que hay un cierre oficial, pero también hay una verdad incompleta. El momento exacto, la ruta exacta, el porqué exacto. Y mientras exista esa grieta, el mito seguirá corriendo, como agua por una compuerta mal cerrada. Oh, ¿tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este video, apoya al canal suscribiéndote. Así seguiremos subiendo nuevos misterios. Y cuéntame, ¿hay alguna historia específica que deseas que narremos para ti? Te mando un abrazo.